Hoy, en Historias que no debemos olvidar, hablaremos sobre el asesino de la autopista. Entre el 28 de mayo de 1979 y el 2 de junio de 1980, Estados Unidos vivió una de las olas de violencia más sangrientas de su historia a manos de William Bonin, quien más adelante sería conocido como el asesino de la autopista. Se dice que mató al menos 21 personas, aunque se estima que el total de sus víctimas puede ascender hasta 36. William Bonin fue considerado un asesino en serie, pederasta y agresor sexual. Se distinguía por un modus operandi que consistía en tortura y violencia sexual, y casi siempre con la ayuda de 4 cómplices. Fue descrito por el fiscal asignado al caso como la persona más malvada que haya existido. Antes de continuar con la historia, no te olvides de suscribirte al canal y de activar la campanita para que recibas las notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Recuerda que todo esto es totalmente gratis y además me ayudas mucho para poder seguir subiendo más contenido. William George Bonin nació el 8 de enero de 1947 en la ciudad estadounidense de Willimantic, Connecticut, en el seno de una familia disfuncional. Durante su infancia, él y sus 2 hermanos fueron víctimas de agresión por parte de su padre, Robert, un veterano de guerra alcohólico y adicto a los juegos, mientras que su madre Alice intentó remediar estos incidentes de maltrato enviando a sus hijos con su abuelo, quien era otro abusador de menores y ex convicto que había abusado sexualmente de su hija durante la niñez y adolescencia de esta. O sea, no puedo creer que Alice, aun conociendo qué clase de hombre era su padre, pusiera a sus hijos en manos de este monstruo. Simplemente considero que Alice fue una mala madre y, como era de esperarse, el anciano abusó sexualmente de sus nietos, principalmente de William. Ya en 1953, cuando William tenía 6 años, la madre de los pequeños decidió ingresarlos a un orfanato católico. Según ella, esta fue la única manera de alejarlos de su padre y evitar que ocurriese una desgracia, puesto que William se mostraba cada vez más agresivo y violento con los pequeños, contra quienes descargaba su mal humor a base de golpes. Durante los siguientes 3 años, la vida de William tampoco mejoró mucho, pues una vez en el lugar recibió castigos físicos, además de abuso sexual por parte de varios adultos de dicho centro y de chicos mayores que él. Por tal motivo, el carácter del pequeño se volvió introvertido y hermético. La única forma de liberar su rabia fue a través de la consecuencia de delitos leves. Su primera detención se produjo a la edad de 10 años por robar matrículas de coche y fue llevado a un centro de detención para menores, en donde tampoco le fue muy bien, ya que también fue abusado sexualmente por su tutor. Una vez devuelto al hogar de su familia, su padre perdió la casa en una apuesta, por lo que tuvieron que trasladarse a la ciudad de Downey, en California, en donde poco después el padre de Bonin murió de cirrosis hepática. Por otra parte, William empezó a desarrollar un problema de parafilia sexual hacia otros niños durante su adolescencia. Se trata de un interés exacerbado y casi obsesivo por la pedofilia, lo que, sumando a su despertar homosexual, hizo que pusiera en práctica todas sus fantasías con los más pequeños de su vecindario, incluido su hermano menor. Tras graduarse del instituto, William se inscribió a las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, en la que sirvió como artillero de helicópteros durante la Guerra de Vietnam, pero en 1968 fue expulsado de la institución por violencia a 2 soldados. Ante esto decide regresar a Connecticut, aunque lejos de detener sus terribles actos, continuó con las agresiones sexuales. Al año siguiente atacó a 5 adolescentes, a los que ató y golpeó con una barra de hierro hasta dejarlos inconscientes, para después violar, por lo que fue acusado de 5 cargos por secuestro, 4 cargos de sodomía, un cargo de cópula oral y un cargo de abuso sexual infantil. Pese a que se demostró la culpabilidad del pederasta, el tribunal alegó inimputabilidad por enfermedad mental, por lo que fue enviado al Hospital Estatal de Atascadero para someterse a un tratamiento psiquiátrico, catalogado como delincuente sexual con trastornos mentales. Durante este tiempo, los informes revelaron que William tenía un trastorno de sadismo sexual
y de personalidad antisocial, además de rasgos de depresión maníaca. Sin embargo, el examen psiquiátrico de 1971 certificó que el sujeto era plenamente consciente de sus actos y por tanto debía cumplir su pena en prisión, dando fin a su tratamiento médico. 3 años más tarde, la Junta Penitenciaria lo dejó en libertad porque, según un nuevo estudio, el detenido ya no sería un peligro para la sociedad. Pero el 8 de septiembre de 1974, apenas 3 meses después de su liberación, William volvió a sus andanzas y violó a David McVicker, de 14 años, a quien recogió haciendo autostop y por cuya agresión fue nuevamente condenado a 18 meses de cárcel. Una vez en prisión, el depravado advirtió a la policía que la próxima vez no dejaría con vida al testigo. Pese a esto, el 11 de octubre de 1978, William fue liberado una vez más y se mudó a un edificio de apartamentos en Downey, aproximadamente a 1 milla de la casa de su madre. En los meses posteriores, se dedicó a meterse al bolsillo a los adolescentes del nuevo vecindario, a los que engatusaba con alcohol para que acudieran a su casa. Fue en algunas de estas reuniones en donde conoció a quienes más adelante serían sus compinches, la mayoría menores de edad que estaban tan fascinados como atemorizados por él. Al mismo tiempo, William consiguió un empleo como camionero, lo que aprovecharía para comprarse una furgoneta Ford de color verde y perpetrar en ella sus sanguinarias cacerías. A bordo del vehículo, el pederasta acechaba a niños entre 12 y 19 años en sus viajes por carretera. Una vez que conseguía que se subieran, los llevaba hasta un lugar apartado y comenzaba el ritual del terror. Entre 1979 y 1980, William mató a 21 jóvenes, tanto en California como en Connecticut, a los que previamente había esposado e inmovilizado antes de sodomizarlos para realizar toda clase de tortura, tales como golpes con una barra de hierro, asfixia o estrangulamiento, retorcimiento de testículos, quemadura de cigarrillos. A una de sus víctimas, Darry Kendrick, fue obligado a beber ácido clorhídrico, mientras que a otras 3 víctimas les clavaron picahielos en los oídos. Para minimizar las posibilidades de que una potencial víctima escape, Bonin quitó todas las manijas internas de las puertas traseras y del lado del pasajero de su camioneta y guardó ligaduras, cuchillos, herramientas domésticas y otros instrumentos en su vehículo para facilitar la sumisión y tortura. Las víctimas generalmente eran asesinadas dentro del vehículo antes de que sus cuerpos fueran abandonados cerca de varias autopistas en el sur de California. En muchos de estos crímenes, William no actuó solo, sino que lo hizo en compañía de 4 secuaces. Vernon Babs, de 21 años, era un trabajador de una fábrica de porcelana que estuvo presente en 8 asesinatos. También Gregory Miley, de 18 años, cómplice de la muerte de 2 menores, así como James Merron, un fugitivo sin hogar al que William acogió, quien fue acusado de complicidad en uno de los crímenes, y William Pillow. Los cuerpos de todas las víctimas aparecieron desnudos al borde de carreteras o en edificios abandonados en distintos condados. El hallazgo de estos múltiples cadáveres llevó a la policía a pensar que se encontraban ante un asesino en serie, a quien bautizaron como The Freeway Killer o en español el asesino de la autopista, pero no lograban dar con pistas fiables que los llevase hasta su guarida, además de que el asesino en serie Randy Kraft estaba actuando en la misma zona y por las mismas fechas que el camionero, de modo que la autoría de los asesinatos llevaba a la confusión. La primera víctima del asesino de la autopista fue Marcus Graf, de 17 años, un estudiante alemán al que Bonin y Babs secuestraron el 5 de agosto de 1979 en Newport Beach, mientras hacía autostop. El chico fue golpeado, vejado sexualmente y apuñalado 77 veces. Su cadáver fue arrojado desnudo y maniatado en una carretera de Malibú. La captura de William Bonin se produjo como consecuencia de la detención de uno de sus cómplices, William Pillow, al que pillaron robando un coche el 29 de mayo de 1980. Ya en comisaría, el joven desvió la conversación hasta señalar al camionero como el autor del asesinato de varios niños.
La fiabilidad de los datos aportados llevó a la policía a iniciar un operativo de seguimiento al sospechoso, y es así como el 11 de junio lo agarraron infragante y a punto de violar y estrangular a Harold T. de 15 años en un páramo de Santa Mónica. Durante el registro de la camioneta incautaron 3 cuchillos, un alambre, una cuerda de nylon y una barra de metal, entre otras evidencias. William Bonney fue juzgado y condenado por 2 tribunales, tanto el de Los Ángeles como el del condado de Orange, por 14 asesinatos. El acusado tenía un total desprecio por la santidad de la vida humana y una sociedad civilizada, sádico, increíblemente cruel, sin sentido y deliberadamente premeditado, culpable más allá de toda duda posible o imaginaria, expresó William King, el juez angelino, durante la lectura del veredicto en octubre de 1982, quien impuso la pena de muerte. En agosto de 1983, el asesino de la autopista volvió a ser condenado a muerte por el condado de Orange. El magistrado lo encontró culpable de una conducta criminal monstruosa y el día de su ejecución fue fijado para el 23 de febrero de 1996 tras varias apelaciones. En cuanto a sus cómplices, todos terminaron tras las rejas. Vernon Babbs fue acusado de participar en 6 asesinatos, pero se ahorcó en su celda a la espera del juicio. Gregory Miley fue sentenciado a 25 años de cadena perpetua, aunque murió en prisión al ser asesinado por otro recluso en 2016. Por su parte, James Merron también fue condenado a 15 años de cadena perpetua, quien aún permanece encerrado. Y por último, William Pillow recibió una pena de 6 años de cárcel por homicidio involuntario, pero cumplió menos de 4 años de su condena y fue puesto en libertad a finales de 1985. Finalmente, a las 9 de la mañana del 23 de febrero de 1996, el alcaide Arthur Calderón dio la orden de ejecutar al reo William Bonney por inyección letal y 4 minutos más tarde el camionero fue declarado oficialmente muerto a la edad de 49 años. Considero que todos estos asesinatos se hubieran evitado si la policía no hubiese dejado en libertad a este monstruo. Por cierto, no te olvides de suscribirte al canal, dejar un like, un comentario y compartir este video para que más personas puedan conocer esta trágica historia. Y no olvides de activar la campanita para que recibas las notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Y recuerda que esto es totalmente gratuito y me ayudas a mí para poder seguir subiendo más videos. Nos vemos en una próxima historia.